Bueno, buenas noches, bienvenidos a Sesiones Colón Arcadia desde mi casa. Esta noche voy a estar hablando un ratico con Gregorio Uribe, quien desde Nueva York nos va a compartir un par de anécdotas y experiencias para después poder entrar en el concierto. Gregorio, buenas noches y bienvenido a Sesiones Colón Arcadia. Hola Catalina, un gusto, gracias por la invitación. Estoy feliz de aquí, de estar y conversar así sea desde casa. Bueno, a propósito de eso que dices que desde casa, cuando estaba leyendo mucho sobre ti, he oído, te he visto en vivo, he sido muy afortunada. Me llamó mucho la atención y quería traer a colación algo que has dicho y es los colombianos dentro o fuera del país estamos reinterpretando nuestra realidad. ¿A qué te refieres cuando dices eso? Em, yo no sé cuándo dije eso, pero bueno, voy a tratar de acordarme. Em, no sé, quizás, yo creo que sobre todo en la parte musical, pues de pronto siempre he visto la parte de las músicas tradicionales o me han preguntado, ¿no? ¿Por qué tengo interés en los ritmos o los estilos tradicionales? Y creo que más allá de una cosa orgánica del ritmo, del amor por los diferentes sonidos, etcétera, creo que la música sí es una manera de los colombianos volvernos pues no sé si a reinventar o a generar una nueva historia, porque digamos que los ritmos tradicionales han representado siempre yo creo que las comunidades en general y los lugares más vulnerables históricamente y también como comunidades o ritmos o culturas que han sido soslayadas y la música ha sido creo que puede ser un antídoto ante eso, ¿no? Y es un espacio que se vuelve un poco un puente o un lugar para compartir o un lugar de reconciliación donde valoramos eh, las músicas tradicionales y por ende, pues los gestores o los cultores que han creado o mantienen estas músicas vivas. Creo que de eso es lo que estaba hablando. Bueno, hay algo que has tenido la oportunidad, tuviste el privilegio de estudiar en una de las mejores escuelas de música del mundo, que es el Berklee College of Music en Boston, y creería yo que precisamente esa virtud que tiene Berklee es precisamente la de una gran profundización en los estilos, en los géneros, incluso en la historia y la teoría en torno al tema de la música. ¿Crees tú que precisamente esa academia fue la que te llevó a tener la capacidad y la gracia de poder traer ritmos como el chandé, el porro, a un big band, que es lo que haces con tus 16 músicos en todos tus repertorios? Pues yo me siento afortunado de haber tenido esa oportunidad de estudiar en Berkeley. Es un lugar muy especial, muy único y sobre todo por la cantidad de músicos muy especiales que van de todos los lugares del mundo, ¿no? Eso es lo que más lo mantiene uno con ganas de Uh estudiar -huh, y casi que entre asustado y motivado. uh -huh. Pero no sé si fue eso. A mí me parece muy importante que entender también que no es necesario ir a una escuela como Berkeley y en muchos casos hay músicos también, muchos de los músicos que admiro ni siquiera estudiaron música o fueron a la universidad. Hay muchos músicos autodidactas que hacen unas cosas geniales, increíbles y no creo que es un requisito. Entonces me parece importante aclarar eso porque no quiero que nadie se desmotivara en ningún momento porque no tiene una oportunidad de ir a una universidad como esas. Eh, Creo que sí me generó como dos pasiones, digamos que la música, la parte de las músicas colombianas, que eso ya venía desde la adolescencia por el medio del acordeón, pero al estar, más allá de que si estuviera en Berkeley, sino al estar fuera de Colombia, pues se me redespertaba la curiosidad por aprender más de música colombiana. Siento que empecé la investigación casi que más estando afuera que estando acá. Entonces, pues como que tenía eso más acentuado, ese amor y esa curiosidad de seguir descubriendo ritmos de Colombia. Y la parte ya en la universidad que sí me apasionó fue lo de Big Band y escribir para orquestas y arreglos y la teoría musical. Entonces, el estar allá sí me generó como el querer combinar esas dos pasiones, combinarlas en una. Y algo interesante que me pasó es que en una de las primeras clases de arreglos que tuve allá, donde apenas estabas aprendiendo a escribir para trompeta, para saxofón, nos pidieron que lleváramos un ejemplo de música
que quisiéramos compartir con la clase que tuviera, usara vientos. Y por alguna razón se me ocurrió llevar algo de Lucho Bermúdez. Y Ujú. este para mí fue un momento muy importante porque también lo llevé sin, creo que sin pensar mucho, como, bueno, voy a llevar algo diferente de Colombia, pero como al estar analizando un arreglo de Lucho Bermúdez en clase en Boston, en Berkeley, con estudiantes de otros lados, como que pude unir o quitar esa como falsa barrera que tenía un poco entre la música popular y la música intelectual o de en teoría o de universidad. Entonces como de que dije, no, estos dos mundos caben, estas dos pasiones, porque por un lado también me gusta la música popular, me gusta bailar, me gusta la rumba, ¿no? Y por otro lado estaba la parte más intelectual y sentí que cabían en el mismo lugar. Bueno, te quiero hacer algo. Estás próximo a entrenar un nuevo disco y también leyendo, tú me dirás, no te tienes que acordar en dónde, pero dices que haces unas reflexiones de la literatura existencial. Tú me dirás, Sí, ¿sí? Ah, bueno. Entonces correcto. cuéntame a qué te refieres con eso, porque además sin duda saber que se viene un nuevo álbum, que vas a combinar pasebol con paseadito, con cumbia de acordeón. Yo solamente de pensarlo me da nostalgia, me da melancolía y me dan muchas ganas, pero cuando dices lo de literatura existencial, quisiera saber de verdad qué es esa inspiración, ¿a qué te refieres con eso? Claro. No, es totalmente es cierto y me emociona mucho este disco porque yo creo que uno como artista siempre está tratando de buscar, de ser honesto, de ser quien es uno a través de la música. Eso es lo que yo siempre he buscado. Y muchas veces he tenido pues conflictos porque al ser bogotano, digamos, como no criarme de pronto dentro de una tradición, una familia de ritmos del Caribe o ni siquiera ser de la región, pero sí estar enamorado de muchos de estos ritmos de las diferentes regiones, siempre he tenido también una cosa como, pero me encanta, digamos, la música de acordeón, el acordeón sabanero, pero de pronto mi historia no es hablar de la gallina que me robó mi vecino, pues porque yo no tengo gallinas, no tengo un patio y no vivo en ese ambiente. Entonces, ¿cómo hacer que igual poder mantener esos ritmos y esos estilos y esas melodías y esos acordes que me apasionan, pero hacerlos míos, ¿no? Como que de las frases más bonitas que he oído, pues como en el arte es como habla sobre lo que sabes. Y entonces, pues sucede que los los últimos años, para mí la literatura existencial ha sido muy importante. Y entonces, empezando a leer desde Camus o Kierkegaard o Nietzsche o Dostoyevsky, como que mi pasión artística ahí es donde estaba la vela prendida, ¿no? De pronto en el disco anterior de Cumbia Universal estaba en otro lado, y aquí era más una cosa muy, muy para adentro, muy de reflexión, muy del por qué, y estaba encontrando ese espacio muy íntimo en esos libros, ¿no? Eso que lees un libro y sientes que es exactamente lo que has pensado, pero pues estos grandes autores lo han escrito en mejores maneras que tú, pues te identificas, entonces digo, bueno, pero ¿cómo hago para combinar esto? Y siento que me he sentido finalmente cómodo de poder expresar esas ideas, pero con un ritmo de cumbia o de pasebolo de paseíto, como por qué no, si eso soy yo, si al final del día Ok. no tengo que tratar de hacer una mala imitación de algo. Entonces, sí, por ejemplo, hay una canción que es casi una timba cubana mezclada con paseíto que se llama Hombre Absurdo y pues es basada en el mito de Sísifo de Camus. Entonces es como lograr uno ser lo más honesto con quien es uno, aunque parezca ridículo. Y por otro lado, la última cosa que me parece chévere también es que también he visto que hay una unión, no, nuevamente lo que hablaba como con el Lucho de Bermúdez, que a mí siempre me ha gustado como no separar la cultura tan, no sé cuál es el término que lo digo en inglés, el highbrow y lowbrow, ¿no? Como Ujú. cultura alta y cultura, Alta no sé, cultura, sí. exacto, como esa, nunca me ha gustado esa separación porque tengo amor por cosas de los dos mundos, y encontrar, por ejemplo, en un juglar como Juancho Polo Valencia, que es el compositor de Alicia Dorada, una canción como Lucero Espiritual o El Duende, son canciones existenciales en su manera campesina del Caribe colombiano, y ver que de lo mismo puede estar hablando un libro de Goethe. Entonces, como que hay una cosa universal del ser humano. Bueno, Gregorio, espero oír y que todos tengamos la oportunidad de oír el nuevo álbum. Seguramente vamos a entender con esta explicación más de qué se trata ese viaje muy introspectivo. Te agradezco mucho la explicación. Muchas gracias por haber estado conmigo estos minutos y
Me despido de ti mientras que Gregorio se prepara. Desde ya los invito a todos para que el próximo viernes 24 de julio también se conecten a las redes sociales del Teatro Colón y de la revista Arcadia y que disfruten mucho este concierto desde mi casa con Gregorio Uribe. Muchas gracias a todos. Gregorio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tal vez son los sucesos que han colmado esta semana de tristeza, o tal vez solo es la lluvia que ha ablandado los cimientos que sostienen mi alegría. Tal vez solo es un juego que mi mente juega para que me inspire, o tal vez es la angustia justificada de quien teme por perder a lo que ama. Y de repente siento un miedo de perderte. De repente siento un miedo de no estar contigo. Y de repente siento ganas de entregarte lo que aún no he podido. Solo es la idea de entender que he sido quien se ha equivocado, de entender que he sido yo quien ha perdido, lo que impide que te saque de mi alma. Tal vez es darme cuenta que en el fondo yo nunca te he merecido, que en el fondo fui un cobarde y no he aprendido a entregar mi corazón si es necesario. Pero ahí de repente siento miedo de perderte, y de repente siento miedo de no estar contigo, y de repente siento ganas de entregarte lo que aún no he podido. Pero ahí de repente siento miedo de perderte. De repente siento miedo de no estar contigo. De repente siento ganas de entregarte lo que aún no he podido. Lo que aún no he podido. Esta canción se llama Sempiterno, la compusimos con Solange Prat y fue basada en un artículo que llamaba las 50 palabras más hermosas del castellano. Así que decidimos tomar esas palabras, buscarlas en el diccionario y después irlas uniendo con la melodía y dejar que el mensaje saliera por sí mismo.
lado la ataraxia de su voz, tan llena de bonhomía y de perenne compasión. Ojalá que la melancolía no le robe su lugar, tan inefable y iridiscente y lejos de la soledad. Arrebol, destellos en la aurora, serendipia de un amor, la epifanía efervescente de encontrar una canción para los dos. Si llega la limerencia, cual efímero ademán, rapto de luminiscencia, como libélula al mar. ¿Será que es una entelequia el desenlace que vi? Que me responde por ti. Llegará meliflua melodía que nos cuente la verdad, etérea y monda, transparente, una inocente realidad. Arrebol, destellos en la aurora, serendipia de un amor, la epifanía efervescente de encontrar una canción para los dos. Esta canción se llama 2 de febrero, es una cumbia tradicional muy hermosa. Quiero aprovechar para dedicársela a mi novia que lleva a nuestro hijo en su vientre. Y le hice un arreglo en este instrumento que es la marímbula. Es un instrumento de origen africano que llega a Colombia por medio de trabajadores cubanos que vienen a trabajar en la región del dique en la caña de azúcar. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, una ventana, un lucero, un rumor mestizo y paria. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, una ventana, un lucero, un rumor mestizo y paria. No dejes que el millo acabe, sal muchacha que no calle, que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el talle, que los senos no te caben en tu vestido de calle, que los senos no te caben en tu vestido de calle. Ay, la Candelaria cuando llegara, ay, la Candelaria cuando llegara, ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara, ay, la Candelaria cuando llegara, ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara. No temas muchacha ultraje por no tener tu hijo padre. Muchacha, no te acobarde, muchacha, ponte tu traje. Muchacha, no te acobardes que hasta la Virgen fue madre. Muchacha, ponte tu traje que hasta la Virgen fue madre. Ay, la Candelaria cuando llegara, ay, la Candelaria cuando llegara, ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara.
Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara. El tiempo pasa ligero y tú estarás orgullosa de tener un cumbiambero, una negrita garbosa. Tendrá cenizo el pelo, pero será más hermosa. Tendrá cenizo el pelo, pero será más hermosa. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara. Ay, la Candelaria cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara, cuando llegara la Candelaria, cuando llegara, 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 cuando llegara. Vine a su casa esta noche, tentando el derroche, cargando a un mendigo que lucha sin valentía 12 horas del día contra un leviatán. Vine girando a su centro, buscando el reencuentro que fue prometido. Por aquellos ojos tristes que mi sed no resiste, no volver a mirar. Vine por su beso de gracia, por un placebo que seque el ayer. Vine a denunciar esta falacia ante la Corte Suprema de su piel. Provisionales, soledades iguales, hablando de muerte. Dos sombras sin religiones desatan botones buscando el Gestalt. Piezas de un rompecabezas que no hacen promesas en abrazo urgente. Tregua, capricho y huida, dulce acometida que salva una vida y una noche más. Y vine por su beso de gracia, por un placebo que seque el ayer. Vine a denunciar esta falacia ante la Corte Suprema de su piel. Vine por su beso de gracia, por un placebo que seque el ayer. Vine a denunciar esta falacia ante la Corte Suprema de su piel. Vine a su casa esta noche.
Esta canción se titula Damasco y será parte de mi tercer álbum. Digamos que el camino a Damasco es la búsqueda de la revelación, la búsqueda de ver qué hay más allá de esta realidad, la búsqueda espiritual, por decirlo de una manera. Me han dicho que cuando la noche es más oscura es porque muy pronto viene el amanecer. Me han dicho que el precio puede ser la locura cuando se anda siempre en busca de un renacer. Llevo en mi blasón odio y vanidad, frío bajo el sol, una eternidad. Pero más allá, donde está el dolor, busco sin saber una redención. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Me han dicho que cuando se prueba la ambrosía, hasta el gran emperador cae de su corcel. Que más allá de cicutas y apologías, me han dicho que hay que estar ciego para poder ver. Llevo en mi blasón odio y vanidad, frío bajo el sol, una eternidad. Pero más allá, donde está el dolor, busco sin saber una redención. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Solo se abrirán los mares y se mueven las montañas para quien se atreva a morir en vida. Solo queda claro que no quiere ser salvado por calor o cobardía, y eso no hay quien lo decida. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera. Voy despacito esperando a ver qué se me revela. Esta canción es Así soy yo. Es una canción vieja que escribí para mi primer álbum y habla de, ¿no?, de ser fiel a uno mismo. Sin embargo, hoy en día soy más partidario de estar cambiando, de continuar la evolución personal, digamos, pero aún le tengo cariño porque representa un momento especial y algunas cosas habrán cambiado, pero algunas otras no.
no conozco Barcelona, ni las tierras de Mahoma. No he leído la Odisea, no me sé ningún poema. Y aunque me encanta la historia, tengo tan mala memoria que nunca aprendí la fecha de la Revolución Francesa. Y soy algo desubicado, soñador y despistado. Soy romántico afligido y mis peores enemigos son las cuentas, los impuestos, los seguros y presupuestos, pues no solo los detesto, sino que me quedan grandes. Pero así soy yo, y así es mi vida. Y por más que me pidieras, no la cambiaría. Pero así soy yo, y por eso es que te pido que no busques en el mar a las estrellas. Y no me gustan los gimnasios, ni cumplir itinerarios, y evito a los arrogantes y las fiestas elegantes. Ser budista no pretendo, ni casarme por la iglesia, y de política no entiendo, pues la verdad no me interesa. Y necesito que me quieras de una forma tan sincera que no quepa ni una duda que es amor y que es locura. Necesito a alguien que entienda que parte de la belleza entre una mujer y un hombre son sus grandes diferencias. Pero así soy yo, y así es mi vida. Y por más que me pidieras, no la cambiaría. Pero así soy yo, y por eso es que te pido que no busques en el mar a las estrellas. Se siente un viento de cambio, se reinventa la poesía. Julieta hace un doctorado, Romeo no se suicida, y el príncipe y la princesa se la pasan de pelea. Y aquel amante chipriota lo traicionó Galatea. Eva ya no utiliza su apellido de casada. Adán plancha sus camisas, pero aún brillan sus miradas mientras se burlan los orillas de las falsas monogamias. Dicen que Bacho y Bochica se la pasan en terapia. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad.
Dulcinea tiene un novio que conoció en internet. Hoy viven en concubinato, igual que María y José. Tristan ya salió del closet y vive en Miami Beach. Orfeo volvió a casarse, esta vez por lo civil. Se escasean las mitades, se ahoga la hipocresía. Quedan dos cuerpos enteros, queda tu risa y la mía. No soy tu media naranja, tú no eres mi solución. No quiero tu dependencia, pero me encanta tu olor. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Yo quiero que cada mañana te preguntes nuevamente si quieres seguir presente, si aún se te da la gana. Quedarte otra semana sin papeles ni escrituras, sin anillos ni ataduras. Pues solo así voy a saber que es verdadero tu querer, tu sonrisa y tu ternura. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Y ofrecerte mi verdad, y ofrecerte mi verdad, y ofrecerte mi verdad, y ofrecerte mi verdad.